Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Graciela Brocuá, soy musicoterapeuta argentina, graduada en la Universidad de Buenos Aires. Soy profesora en docencia superior, graduada en la Universidad Tecnológica Nacional. Actualmente maestrando en tecnología educativa. Y vamos a hablar de accesibilidad a la expresión vocal con y sin tecnología asistida. Y para eso vamos a ver primero qué son las barreras de acceso. Las barreras son obstáculos que encontramos para realizar distintas acciones. En este trabajo nos vamos a centrar en las barreras que las personas pueden encontrar para producir sonidos con la voz, para fonar. Pero no nos vamos a centrar en las barreras encontradas por ejemplo, bloqueos emocionales que impiden la expresión vocal, sino que nos vamos a centrar en la imposibilidad física, cuando no existe la posibilidad de fonar, de producir sonidos con la voz. ¿Por qué razones podría suceder que una persona no puede fonar? Bueno, podría suceder que no puede fonar por el posicionamiento del tronco y el posicionamiento cefálico, por ejemplo, porque esa persona para sostener su posición necesita ejercer una presión a nivel de la garganta que le permite mantener el equilibrio pero que le impide fonar. También podría suceder que no haya cuerdas vocales por alguna cirugía o por alguna malformación. Y lo que es muy habitual es la presencia de traqueotomías o traqueostomías, ambos términos son correctos. Y por eso nos vamos a adentrar en qué es una traqueotomía. Es un orificio que se realiza de manera quirúrgica en el cuello, en la tráquea, por debajo de las cuerdas vocales para liberar las vías aéreas. Se realiza cuando las vías aéreas superiores se encuentran obstruidas o cuando hay alguna malformación o algo que interrumpe el flujo del aire. Esta cirugía permite que el aire entre y salga a través del orificio artificial y por lo tanto al entrar y salir el aire por debajo de las cuerdas vocales y al no haber un flujo de aire que atraviese las cuerdas vocales durante la expiración, por lo tanto esa persona ya no puede producir voz. Estas traqueotomías se pueden realizar de manera provisoria porque hay algo que posteriormente se puede llegar a resolver y entonces esa persona después de unos meses o después de unos años se le practica otra cirugía y se ocluye esta obstrucción, pero también pueden suceder que sean permanentes porque no hay posibilidades de que esta persona respire por otros medios. En todos los casos, durante el tiempo que la persona tiene una traqueotomía, por cuestiones físicas no puede producir voz. ¿Y por qué es un problema no poder producir voz? Porque la voz es un sonido expresivo que no es reemplazable por cualquier otro sonido. ¿Por qué no es reemplazable? Porque la voz comunica, pero la voz es la principal vía de comunicación con otros, incluso si a los otros no se los ve, ya sea porque están fuera del alcance de nuestra vista o ya sea porque la persona no tiene el sentido de la vista. Y aún así, la voz permite comunicarse con aquellos otros que no está viendo. También si no se tiene lenguaje verbal, la voz comunica con llantos, risas, quejidos y transmite información más allá de la palabra. También cuando se encuentran lejos estas personas, una persona puede llamar a otra que está en otra habitación o incluso si está en una habitación y está cerrada la puerta, la voz atraviesa esa oclusión, atraviesa esa limitación y hace que nos escuchemos más allá. Pero además de comunicar, y esto es muy importante, la voz no se identifica porque el registro y el timbre vocal de cada persona es característico y además el discurso sonoro que cada persona produce, es decir, las características de las sumas de sonidos habituales,
Posee cadencias, posee densidades cronométricas, es decir, la cantidad de sonidos que produce uno después del otro pueden estar más separados o más unidos, y eso tiene que ver con el estilo comunicativo de cada persona. Por lo tanto, transmite información propia de cada sujeto. Y la voz transmite la propia presencia delante de otros, es decir, alguien nos escucha la voz y si nos conoce ya sabe quiénes somos aunque no nos esté viendo. E incluso cuando no existe la palabra, cuando no existe el lenguaje verbal. Por esto es tan importante la voz y tan diferente a otros recursos comunicativos sonoros. Pero la voz también proyecta, y que proyecte significa que los sonidos de nuestra voz trasladan nuestra presencia en el espacio a la distancia y nos hace presentes allí donde no estamos. Es decir, alguien está en otra punta de una habitación muy grande y nosotros con nuestra voz hacemos saber que estamos presentes allí. Entonces vamos a ver cuáles son nuestros objetivos terapéuticos para trabajar con estas barreras. En los casos en que no sea posible recuperar la producción de la voz, lo que vamos a hacer es buscar la producción de sonidos con el sistema orofacial, con los labios, la lengua, los dientes, con la boca, y que esos sonidos tengan funciones similares a las que estoy diciendo que tienen la voz. Es decir, que esos sonidos comuniquen, que esos sonidos se identifiquen y que esos sonidos proyecten a la distancia. Entonces, si recuperar la voz es posible, en muchos casos no es posible, pero si es posible recuperar la producción de sonidos fonados, en muchas ocasiones lo que necesitamos es utilizar recursos de tecnología asistiva que se utilizan específicamente para volver a producir la voz. Si no es posible recuperar la voz, si las cuerdas vocales no están, por ejemplo, o si no es posible utilizar estos productos de apoyo, que sucede en muchas ocasiones, lo que vamos a hacer es optimizar el uso de estos sonidos orales que mencioné antes, que como no son fonados, los fonoaudiólogos o logopedas los llaman sonidos sordos, son producidos con el sistema articulatorio durante la inspiración o expiración de aire. Y entonces esos sonidos van a permitir lograr funciones similares a las que posee la voz, siempre buscando que nuestro objetivo es comunicar, identificar y proyectar. Y por en un momento posterior vamos a utilizar esos sonidos para la comunicación. Es decir, después de cantar, de jugar, de expresarse, de explorar, lo que buscamos con esos sonidos, o bien fonados o bien los sonidos no fonados pero articulados, es emplearlos con función comunicativa para que se puedan aplicar a las actividades de la vida diaria, fuera del consultorio del musicoterapeuta. Es decir, el objetivo es que los logros en musicoterapia se puedan aplicar a la vida cotidiana, si no, el tratamiento dejaría de tener sentido. ¿Cuál es el método? ¿Cuáles fueron las acciones realizadas? Esto va a depender de la situación de cada sujeto, como dijimos recién. Entonces, hay dos primeras acciones que van a depender de cuál es la situación del sujeto, si puede recuperar la voz o si no la puede recuperar. Y después hay sí una acción que es en común. En el primer caso, vamos a hablar de tecnología asistiva para la fonación y para esto voy a hacer una breve introducción acerca de qué es la tecnología asistiva. Tecnología asistiva es el uso de ayudas técnicas para que una persona logre realizar con éxito una acción que no puede realizar de otra manera. En este caso la acción es la fonación. Entonces, existen soluciones de tecnología asistiva, pero para múltiples actividades con música y esto está expuesto con mucho detalle si les interesa en el libro Música accesible con tecnología asistiva. En ese libro justamente una de las cosas que se describe es que hay distintos niveles de complejidad de la tecnología. En tecnología asistiva se considera que son accesos de no tecnología
aquellos accesos que permiten que la persona consiga realizar una acción sin utilizar ningún objeto, sin utilizar ningún software, sin ayuda de nada, simplemente cambiando la mirada, la posición, las estrategias, las normas, muchas veces son las condiciones que pone el entorno social las que impiden que suceda una acción y se concrete con éxito. En este caso, hay un acceso de tecnología, de no tecnología, que se puede utilizar si la voz no se produce por dificultades en el posicionamiento. Por ejemplo, modificar el tilt de la silla de ruedas. Si la persona tiene silla de ruedas, el tilt es la posibilidad de cambiar la rotación del ángulo de sentado. Entonces, esa persona no es que se va a sentar de manera más acostada, más recostada o más derecha, sino que ese ángulo de sentado que la persona ya tiene va a girar con la cabeza más hacia adelante o con la cabeza más hacia atrás, y eso se puede realizar simplemente con una palanca que suelen tener las sillas de ruedas al alcance de la mano. Es algo que se hace inmediatamente y que si no funcionara lo podemos retroceder también en el momento. No es algo que requiere la intervención técnica de nadie. Muchas veces la modificación del tilt de la silla simplemente es lo que la persona necesita para poder producir la voz. Pero supongamos que no sucede. También otro cambio de posicionamiento posible podría ser cambiar la posición de sedente a decúbito supino, es decir, de sentado a acostado o boca arriba. Y con actividades lúdicas, cambiando de postura y probando la posibilidad de fonar, con una aclaración que es que no es esto un trabajo de expresión corporal donde se busca cambiar de postura constantemente y que el cuerpo esté en movimiento, sino cambiar una postura, permanecer en esa postura y probar si existe la posibilidad de que se produzca sonido fonado en esa posición. Se prueba, se vuelve a intentar, no funciona, se vuelve a cambiar la postura y en esa postura se permanece para que la persona tenga el tiempo de ir probando las posibilidades que pueda tener con su voz. Hay otras soluciones de baja tecnología y la baja tecnología son aquellos accesos que se pueden realizar con productos que están al alcance de la mano de cualquiera, como por ejemplo si hay traqueostomía y si el sujeto tiene movilidad en los miembros superiores, lo que puede hacer, y si tiene comprensión de esta coordinación de movimientos que tiene que hacer, lo que puede hacer es con un pañuelo, que cualquiera puede conseguir, taparse el orificio para fonar y destapárselo para respirar nuevamente. Si la persona no tuviera esta posibilidad de coordinar, ya sea por cuestiones de movimiento o por cuestiones de comprensión, ahí sí podemos empezar a pensar en recursos de alta tecnología. Cuando hablamos de recursos de alta tecnología ya no hablamos de elementos que podemos conseguir en cualquier lado, sino que tienen que estar realizados especialmente. Cuando hay traqueostomía, pero esa traqueostomía no tiene muchas secreciones, no tiene muchos fluidos, no hace falta que lo aspiren constantemente, y si la persona no tiene movilidad en miembros superiores o no tiene la posibilidad de comprender que tiene que tapar y destapar cuando fona y cuando necesita respirar, entonces lo que se utiliza es un producto de apoyo en particular que se llama válvula de habla o válvula de fonación y que estamos viendo en la foto en pantalla. Esta válvula corta el flujo de aire en la expiración y por lo tanto en ese momento que no puede el aire pasar por el orificio artificial, no le queda otra al aire que volver a pasar por las vías superiores y ahí produce la voz porque sí pasa por las cuerdas vocales. Ahora, para utilizar esta válvula, la persona no solamente no tiene que tener ninguna secreción, sino que además tiene que tener libres las vías aéreas, que habíamos dicho que muchas veces la traqueotomía se realizaba porque las vías aéreas superiores estaban obstruidas, y si siguen obstruidas porque simplemente hubo una malformación, entonces la obstrucción sigue estando, bueno, probablemente esa persona, aunque tenga la válvula de fonación, no puede realizar la fonación. Así que en todos los casos, esto lo indica el uso de la válvula de fonación,
la indica el médico. De manera que si el musicoterapeuta cree que es posible con un paciente con traqueostomía trabajar la recuperación del habla, se tiene que comunicar con el médico y ver si él considera que esto puede ser posible y que no perjudica las actividades respiratorias habituales del sujeto. Ahora, si no existiera la posibilidad de utilizar recursos de tecnología asistiva y recuperar la voz, entonces dijimos que íbamos a trabajar con sonidos articulados tratando de aumentar su repertorio, aumentar su cantidad al máximo. En este caso lo que vamos a hacer es, en primer lugar, observar qué sonidos produce espontáneamente el sujeto con la boca, con los labios, con los dientes y con la lengua. Estamos buscando sonidos que, si bien no son fonados, son sonidos sordos, que sí tengan la mayor similaridad posible con la producción de voz. Luego lo que vamos a hacer es trabajar con imitación, con incorporación de otros sonidos articulados que podría realizar el sujeto. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a que lo que vamos a hacer es buscar sonidos que tienen características similares, que están producidos de forma similar. Entonces, si vemos que el sujeto puede realizar un sonido, probablemente ese otro que es similar tal vez lo podría empezar a incorporar. Y por último, incorporar todos estos sonidos, los espontáneos del sujeto y los que nosotros les proponemos, en intercambios sonoros, en improvisaciones, durante la audición y durante la ejecución de música, siempre pensando en la música preferida del sujeto, porque lo que estamos buscando es una motivación que le permita al sujeto buscar y explorar sus posibilidades comunicativas. Una vez que conseguimos eso, es decir, producir voz con tecnología asistiva, o si no es posible producir voz, producir sonidos articulados, la siguiente acción sí es la misma para los dos casos, que es cantar con otro, realizar improvisaciones, cantar durante la ejecución instrumental, realizar conversaciones, que a veces son intercambios sonoros, que muchas veces ni siquiera contienen lenguaje verbal, pero sí idas y vueltas, y sobre todo incorporar, si no hay lenguaje verbal, otro recurso de tecnología asistiva, que es el sistema o los sistemas de comunicación alternativa aumentativa. Cuando hablamos de comunicación alternativa aumentativa, hablamos de un sistema de signos que se arma especialmente a la medida de ese sujeto que no tiene lenguaje verbal o que tiene un lenguaje verbal tal vez muy reducido y disfuncional, y muchas veces se incorporan imágenes a los sonidos y a los significados para facilitarle la comunicación a esta persona. Cuando esta persona no tiene recursos visuales, entonces lo que se realiza en lugar de aportar imágenes es aportar miniaturas de objetos para que pueda con el tacto reconocer la forma del objeto al que se hace referencia, o partes de objetos, ¿sí? Es decir, bueno, de un objeto grande, un pedazo para que esa persona a través del tacto pueda reconocer de qué se habla. Por último, entonces, concluimos diciendo que cuando fonar no es posible, la tecnología asistiva puede permitir recuperar la voz, y esto es algo que podemos hacer los musicoterapeutas que estamos preparados para ello. Y cuando tampoco es posible recuperar la voz, el aumento de sonidos articulados puede reemplazar funcionalmente las mismas funciones que la voz no está ocupando, digamos. Les muestro las referencias. La primera referencia es el libro que ya les mencioné, Música accesible con tecnología asistiva, que es de la editorial Autores de Argentina y que lo pueden ver en pantalla. Este libro se encuentra en formato físico y en ebook para que pueda estar al alcance de más personas. Otro artículo que pueden leer, que también publiqué en el 2022, es Voces sin palabras en neurorehabilitación musicoterapéutica, y que está publicado de manera libre y abierta en la revista Intersecciones Psi, número 42. Y por último, el paper de Delgado Aguirre, Correa Agudelo, Niceto Correa y Soto Ruiz sobre las válvulas de habla y traqueostomías
y es un trabajo realizado por fonoaudiólogos colombianos. Les agradezco mucho por su tiempo. Les dejo, por si quieren contactarme o hacerme algún comentario, mi sitio web, mi Instagram, @brocuagraciela, LinkedIn, Graciela Brocua, y Facebook, Graciela Brocua, en todos los casos, Brocua con B larga y Q. Muchas gracias por su tiempo y nos seguimos viendo.